En un contexto de creciente tensión y crisis migratoria, México se enfrenta a un desafío monumental. En enero de 2025, la primera caravana de migrantes del año, compuesta por miles de personas en busca de un futuro mejor, ha comenzado a adentrarse en territorio mexicano. Sin embargo, el gobierno mexicano ha decidido tomar medidas drásticas para frenar su avance. Con un despliegue militar sin precedentes, el ejército mexicano se prepara para defender la soberanía del país, marcando un punto de inflexión en la gestión de la migración. A medida que la caravana avanza, el panorama se torna oscuro. Las autoridades han interceptado a unos 8,000 migrantes, quienes han cruzado la frontera saltándose controles y protocolos. La situación se ha vuelto insostenible y el ejército ha comenzado a aplicar tácticas militares para desmantelar la caravana. La pregunta que surge es, ¿cómo se desarrollará esta crisis? ¿Y qué implicaciones tendrá para los migrantes y para México? Desde el amanecer, las calles de Chiapas se ven invadidas por un fuerte contingente militar. La presencia de más de 200 efectivos de la 7ª Brigada de Policía Militar forma un muro infranqueable, diseñado para evitar que los migrantes continúen su camino. Nadie va a venir a pisotear nuestra tierra, gritan los soldados, mientras los migrantes, llenos de esperanza, se enfrentan a una realidad dura y desgastante. La caravana, que llegó a sumar hasta 5,000 centroamericanos, se va desgajando. Las detenciones se suceden, y el miedo se apodera de aquellos que solo buscan una oportunidad. Hoy no debería quedar nadie, afirman los militares, dispuestos a actuar con firmeza. A medida que la situación se intensifica, algunos migrantes intentan resistir, pero el poder del ejército es abrumador. Entre los migrantes, el ambiente es de desesperación y determinación. Algunos grupos de venezolanos se enfrentan a la Guardia Nacional armados con palos y piedras, lo que lleva a las fuerzas de seguridad a usar gas lacrimógeno y gas pimienta. Estamos aquí porque buscamos una vida mejor, clama uno de los migrantes, mientras otros a su alrededor intentan contener su rabia y frustración. Los vecinos de las comunidades cercanas observan con preocupación. Muchos celebran la intervención del ejército, cansados de las caravanas que cierran calles y limitan su libertad. Ya no podemos vivir así, dice un residente local, reflejando el sentimiento de muchos que ven sus vidas interrumpidas por la crisis migratoria. En un esfuerzo por controlar el flujo migratorio, la Guardia Nacional ha bloqueado el río Suchiate, impidiendo que los migrantes crucen en masa desde Guatemala. Esto ha llevado a situaciones extremas, como la de una madre venezolana que, desesperada, intenta cruzar con sus 5 hijos. La vida de mis hijos vale más que cualquier cosa, dice, mostrando la difícil decisión que enfrentan muchos migrantes. Mientras tanto, operativos del ejército se desarrollan en la frontera norte, con el objetivo de evitar que los migrantes se congreguen en la orilla del río Bravo. La tensión aumenta y la sensación de que el tiempo se agota se hace palpable. Los migrantes, conscientes de que se les acaba el plazo, intentan cruzar el país a la fuerza. La situación se vuelve crítica cuando 2 migrantes venezolanos, en un intento por escapar de un operativo policial en Ciudad Juárez, atacan a un agente del Instituto Nacional de Migración. Este trágico incidente, que resulta en la muerte del funcionario, marca un punto de no retorno. La violencia se convierte en una respuesta desesperada ante la opresión, y la comunidad migrante se enfrenta a un dilema moral. Con el aumento de la violencia, las autoridades refuerzan su presencia. La Guardia Nacional instala una docena de retenes en la frontera sur y más de 50 a lo largo del país. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos, afirman los agentes, mientras los migrantes intentan encontrar una salida a su situación desesperada. El gobierno mexicano, bajo la presión de la comunidad internacional y de su propia población, se prepara para las deportaciones masivas. La presidenta Claudia Sheinbaum convoca a todos los ministros de Exteriores de América Latina
para discutir los términos de las deportaciones. México ya no es una opción para la migración venezolana, declara, marcando un cambio en la política migratoria del país. Las negociaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba se intensifican. El Instituto Nacional de Migración trabaja para establecer los términos de repatriación, mientras las organizaciones no gubernamentales critican la militarización de la frontera y la falta de atención a los derechos humanos de los migrantes. A medida que la crisis se desarrolla, la comunidad internacional observa con atención. Organizaciones de derechos humanos levantan la voz, denunciando la violencia y la falta de protección para los migrantes. No se puede permitir que la desesperación lleve a la violencia, afirman, instando a los gobiernos a buscar soluciones humanitarias en lugar de represivas. Sin embargo, la presión sobre México continúa creciendo. La situación en la frontera se convierte en un tema candente en la política internacional, con líderes de todo el mundo pidiendo un enfoque más compasivo hacia la migración. La humanidad no debe ser olvidada en medio de la crisis, dicen, recordando que detrás de cada migrante hay una historia de lucha y esperanza. Con el avance de la caravana hacia Oaxaca, el clima de tensión se intensifica. Las autoridades han recibido informes sobre posibles infiltraciones de grupos delictivos, lo que añade una capa de complejidad a la situación. Los migrantes, sintiendo la presión, se organizan en pequeños grupos, intentando mantener la esperanza viva. A medida que la crisis migratoria se intensifica, la lucha de los migrantes por la esperanza se convierte en un símbolo de resistencia. Muchos de ellos han recorrido miles de kilómetros, dejando atrás sus hogares, familias y todo lo que conocen en busca de una vida mejor. Esta travesía no solo es física, sino también emocional y espiritual. La fe en un futuro más brillante los impulsa a seguir adelante, incluso cuando enfrentan adversidades inimaginables. Las historias de los migrantes son conmovedoras y revelan la profundidad de su determinación. Algunos han perdido seres queridos en el camino. Otros han enfrentado violencia y explotación. Sin embargo, su espíritu de lucha sigue intacto. No venimos a causar problemas, venimos a trabajar y a contribuir, dice un migrante. Mientras sus compañeros asienten con la cabeza, compartiendo la misma convicción. La respuesta de la sociedad civil. En medio de esta crisis, la sociedad civil mexicana también se moviliza. Organizaciones no gubernamentales, grupos de voluntarios y ciudadanos comunes se unen para brindar apoyo a los migrantes. Desde la entrega de alimentos y ropa hasta la provisión de atención médica, estas iniciativas surgen como un faro de esperanza en medio de la adversidad. Estamos aquí para ayudar, porque todos merecemos dignidad, dice un voluntario mientras reparte agua y comida a los migrantes que llegan agotados. La solidaridad de la comunidad resalta la importancia de la empatía en tiempos de crisis. A pesar de las tensiones y los desafíos, hay quienes están dispuestos a extender una mano amiga. Las consecuencias de la militarización. Sin embargo, la militarización de la frontera y el endurecimiento de las políticas migratorias generan un ambiente de miedo y desconfianza. Los migrantes se sienten acorralados y vulnerables, y la violencia se convierte en una respuesta desesperada ante la opresión. Las tensiones entre migrantes y autoridades se intensifican, y la posibilidad de un desenlace trágico siempre está presente. Las organizaciones de derechos humanos advierten sobre las consecuencias de este enfoque agresivo. La militarización no resuelve el problema, solo lo agrava, afirman. La falta de un enfoque humanitario y comprensivo puede llevar a más violencia y sufrimiento tanto para los migrantes como para los ciudadanos mexicanos. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la narración de esta crisis. La cobertura de la caravana y sus desafíos puede influir en la percepción pública y en la respuesta del gobierno. Sin embargo, la representación de los migrantes a menudo es sesgada.
presentándolos como una amenaza en lugar de seres humanos con historias y sueños. Es fundamental que los medios de comunicación aborden la migración desde una perspectiva más humana y empática. No son solo números, son personas, dice un periodista que ha estado siguiendo la caravana. La forma en que se cuenta la historia puede marcar la diferencia en cómo se perciben y tratan a los migrantes. Un futuro en la incertidumbre. Mientras la caravana se disuelve y los migrantes son detenidos o deportados, el futuro se presenta incierto. Muchos se preguntan si algún día podrán alcanzar sus sueños de una vida mejor. La desesperanza se cierne sobre aquellos que han sido rechazados y devueltos a sus países de origen, donde las condiciones a menudo son igual de difíciles, si no peores. ¿Qué pasará con nosotros ahora?, se pregunta un migrante, mirando al horizonte con una mezcla de tristeza y determinación. La lucha por la dignidad y la supervivencia continúa, pero el camino es cada vez más complicado. Conclusión. La necesidad de un cambio. La crisis migratoria en México es un reflejo de problemas más amplios que afectan a toda la región. La búsqueda de una vida digna y segura es un derecho humano fundamental, y es esencial que todos trabajemos hacia un futuro donde la dignidad y la justicia prevalezcan. Sin embargo, también es vital que se respeten las leyes y la soberanía de cada nación. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad y la compasión. La historia de esta caravana es solo un capítulo en una narrativa más grande sobre la migración, la identidad y la lucha por un mundo más justo. A medida que los migrantes enfrentan un futuro incierto, es crucial que tanto ellos como los ciudadanos mexicanos encuentren un terreno común. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir un futuro en el que todos puedan prosperar. A medida que la situación evoluciona, es esencial que se busquen soluciones sostenibles que aborden las causas profundas de la migración. La cooperación internacional, el desarrollo económico y el respeto por los derechos humanos son pilares fundamentales para lograr un cambio significativo. En un momento crítico, el Ejército y la Guardia Nacional interceptan a la caravana. No se trata solo de migración, se trata de mantener el orden y la seguridad, declaran las autoridades. La respuesta es inmediata. Se establecen controles más estrictos y se intensifican las detenciones. A medida que los migrantes son dispersados y detenidos, la desesperanza se apodera de muchos. Sin embargo, algunos deciden luchar por su dignidad. No somos criminales, somos trabajadores internacionales, claman, buscando ser reconocidos como seres humanos con derechos. La lucha por la dignidad se convierte en un tema central en medio de la crisis. Mientras tanto, el gobierno mexicano continúa su estrategia de control. Las deportaciones se llevan a cabo y los migrantes son enviados de vuelta a sus países de origen. La situación se torna cada vez más crítica y la pregunta persiste: ¿cuál es el futuro de la migración en México y en toda América Latina? La crisis migratoria en México es un reflejo de problemas más amplios que afectan a toda la región. La búsqueda de una vida digna y segura es un derecho humano fundamental, y es esencial que todos trabajemos hacia un futuro donde la dignidad y la justicia prevalezcan. Sin embargo, también es vital que se respeten las leyes y la soberanía de cada nación. La historia de esta caravana es solo un capítulo en una narrativa más grande sobre la migración, la identidad y la lucha por un mundo más justo. A medida que los migrantes enfrentan un futuro incierto, es crucial que tanto ellos como los ciudadanos mexicanos encuentren un terreno común. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir un futuro en el que todos puedan prosperar. Si este análisis sobre la crisis migratoria en México te ha parecido relevante, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos seguir explorando temas importantes que afectan a nuestra sociedad. La lucha por un equilibrio entre la empatía hacia los migrantes y la protección de los ciudadanos mexicanos es un desafío que debemos enfrentar juntos.
Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia un entendimiento más profundo de nuestra realidad.